Fragmento de la novela Futuro Imperfecto, de Ramón de Haro. Versión audionarrada por Jorge González. Principios del siglo XXII. Capítulo 1. La elección. Hallarse frente a las puertas del cielo la había tensionado aún más, si eso fuera posible. No era el suyo un carácter apacible precisamente, pero era innegable su carisma ante las masas. Sabía de la contingencia que se aproximaba y de la gran responsabilidad que ello conllevaba. Adriana esperaba impaciente los resultados en un despacho acondicionado para la ocasión. Se había encerrado sola y no quería que de momento nadie le molestara. Necesitaba un poco de reflexión. Fuera de su sala se oía el bullicio de una gran cantidad de gente que, como ella, estaba ansiosa por escuchar las palabras mágicas. En la soledad de su despacho había un televisor gigante con tecnología de 3 dimensiones, como todas en estos tiempos, donde una locutora iba dando los últimos detalles de la jornada electoral, pero hasta ese instante ni una palabra del escrutinio definitivo. Aún no han cerrado todas las urnas, se dijo para sus adentros. No debes ponerte nerviosa, la victoria está asegurada. Se encontraba en la última planta de la sede de su partido en Bruselas. Ella y toda su corte. Solo que ella estaba aislada y el resto se hallaban en el gigantesco salón de actos. Había dejado bien claro que no quería ser perturbada, pero eso no ahuyentó a su alter ego, Carla, que no dudó en invadir su intimidad a pesar de las advertencias. Al abrirse la puerta, Adriana levantó la cabeza e hizo un amago de gritar con todas sus fuerzas para alejar a quien osaba importunarla, pero al darse cuenta de que era ella, prefirió morderse la lengua, hacer un gesto con la mano para que pasara hacia adentro y cerrara la puerta a su espalda con celeridad. Carla se acercó hasta su pareja, que se encontraba en pie con su trasero ligeramente apoyado sobre el escritorio, y le agarró las manos en síntoma de emoción. Pero Adriana casi ni se inmutó. En su cara se dibujaba una mueca insípida. «¿Qué te ocurre?», le preguntó Carla en su idioma común, el portugués, que era obviamente el que utilizaban entre ellas. «¿Tú qué crees? No tienes cara de una futura presidenta. Se ve que has visto muchas para saber qué cara ponen. No te pongas a la defensiva conmigo. Vengo a animarte, no tienes de qué preocuparte». Thomas era uno de los muchos ocupantes del salón de actos que ocupaba casi toda la planta del edificio, con una parte del mismo repleta de butacas blancas frente al escenario, y a su espalda, en la pared del fondo, unas enormes pantallas donde iban apareciendo los resultados parciales. En la otra parte del salón había sido retirado todo el mobiliario para facilitar el trasiego del personal. Él se había sentado en una de esas butacas sin apartar su mirada de las vidrieras del despacho de su jefa, y contemplaba la conversación de las dos mujeres sin poder escuchar lo que decían. Le gustaría entrar y exponerle lo que sus espías le contaban, que ya estaba todo cerrado, que la victoria no se les escaparía, pero prefirió esperar. Él no tenía los arrestos para irrumpir. Por fin salieron los datos. La espera había sido interminable, o eso les había parecido a los protagonistas, pero ahora sí, la presentadora de la televisión pronunció la frase que estaban anhelando. Adriana de Oliveira es la nueva presidenta de la gran Europa. Adriana y Carla se abrazaron en cuanto oyeron la noticia. El rictus de la primera había cambiado por completo. Se había liberado y ya no parecía molestarle la presencia de la mujer que se desvivía por ella. Le indicó que debían salir para mezclarse con sus fieles, para compartir la euforia colectiva. Nada más abrir la puerta del despacho, empezaron a oírse gritos de «Presidenta, presidenta». Las dos saludaban con una mano como si ambas se dieran por aludidas ante esa palabra. Se subieron al atril. Sus seguidores esperaban un discurso de su lideresa. Pero ella estaba aguardando al momento oportuno para soltar su gran disertación.
y se limitó a unos cuantos gracias y esto es por el trabajo de todos vosotros en inglés. En ese momento, Thomas se acercó al escenario buscando también su momento de gloria. Pero al ser un hombre prudente, esperaba un gesto de ella para acceder a las mieles del triunfo. Pero esa señal no apareció, y eso que pasó por delante para que pudiera verle. Pero la ya presidenta le rehuyó la mirada. No le apetecía compartir su gran momento. Con su pareja no le quedaba más remedio, pero con nadie más. La última planta de la sede del partido era la 14ª, y por tanto, desde ahí no se podía saludar convenientemente a los miles de fieles que se agolpaban en las calles. En la primera planta, sin embargo, había una gran terraza, ideal para este tipo de actos, y hacia allí se dirigieron. Al estar situado a la orilla del río Sena, con una gran explanada frente al balcón, la multitud podía agolparse y contemplar a sus héroes y heroínas. La prensa elucubró acerca de cómo el partido había sido capaz de hacerse con tan majestuoso edificio, pero nadie pudo demostrar nada ilegal en la compra y en la procedencia del dinero. Todas las organizaciones nacionales habían contribuido. La pareja de mujeres salió en primer lugar para congratular al gentío, y cómo no, para que les vieran en todas las televisiones del mundo. Las dos abrazadas, cogidas de la cintura, repletas de amor y euforia. Detrás de ellas apareció todo el séquito, con Thomas entre ellos, pero en un papel secundario. Adriana estaba ansiosa de empezar a hablar. Su oratoria era probablemente lo que le había llevado hasta donde estaba en ese momento. Pero antes de eso, antes de abrir la boca, sabía que ciertas imágenes valen más que 1000 palabras. Y ella también era una maestra en la política de gestos. Por eso, después de mirar fijamente a una de las cámaras que a lo lejos veía cómo la enfocaba, giró la cabeza hacia su amada, le agarró la nuca suavemente con una mano, le acarició la mejilla con la otra y le soltó un largo beso de tornillo en los labios. Un beso que duró unos 5 o 6 segundos, pero que a los ojos del mundo parecieron una eternidad. Esa y no otra fue la imagen más repetida los siguientes días. Y la portada de todos los periódicos. Europa había evolucionado y ya no debería ser noticia que dos mujeres fueran pareja, ni que una de ellas fuera su máxima mandataria, ni que se dieran un gran arrumaco para celebrarlo, al igual que hacen los heterosexuales. Pero eso solo era la teoría. Ella sabía cómo atacar las conciencias de la gente, y también le gustaba, por qué no decirlo, escandalizar. Carla, en cambio, no pensaba en todo eso. Solo sabía que estaba siendo besada por la persona a la que amaba perdidamente. Su pareja era una de las mujeres más poderosas del mundo, por no decir la que más, pero a ella no le ponía la erótica del poder. Se conocieron mucho antes de ser quienes eran en este momento. Se enamoró de una pobre chica del montón y seguiría enamorada, aunque no hubiera llegado a la cima. Sin embargo, empezaba a tener cada vez más dudas de que a la inversa ocurriera lo mismo. Pero no era el momento de pensar en eso. Para ella, de igual forma, se había detenido el tiempo con ese beso. Después de la imagen llegaron las palabras. La alocución no defraudó a nadie, ni siquiera a sus enemigos que se contaban por miles, o mejor dicho, por millones. Su discurso fue aún más radical que los anteriores, más explosivo si cabe que antes de ser elegida. Esbozó alguna de las medidas que iba a ejecutar en breve que ponían los pelos de punta a sus detractores. Todos ellos desearían que este día nunca hubiese llegado. Pero llegó, y ella empezaba a adelantar lo que sería un calvario para todos esos colectivos. En cambio, era capaz de embelesar a los de su cuerda ideológica. De lo contrario, no estaría en ese balcón dando las gracias por haber sido elegida como la gran presidenta.
Podría decirse que Europa experimentó todas sus contradicciones a finales del siglo XXI y comienzos del siglo XXII. Se había logrado lo que tantos anhelaban, que era una unidad real en el viejo continente. La antigua Unión Europea había dado paso a la Gran Europa. Esta sí que era una unión auténtica a todos los efectos. Y aunque seguían permaneciendo las antiguas naciones, habían delegado muchas de sus competencias en una organización supranacional que esta vez sí tendría atribuciones nunca antes conseguidas. Ya no existía únicamente un Parlamento Europeo que legislaba sobre ciertas cuestiones. Se había creado un poder ejecutivo, un gobierno por encima de los gobiernos nacionales. El inglés se convirtió en el idioma oficial de todo este gran territorio. Por supuesto que en cada país se seguía hablando el idioma autóctono, pero para eventos oficiales la lengua de Shakespeare era la que debía usarse. Toda persona de cualquier Estado miembro lo dominaba con cierta fluidez, lo cual contribuyó a un mayor entendimiento, aunque con la profusión de acentos diferentes de cada lugar. Siempre que dos personas de distinta nacionalidad mantenían una conversación, lo utilizaban para comunicarse. Pero esto, que podría considerarse una buena noticia, trajo consigo otras derivadas no tan positivas. Los tradicionales partidos políticos fueron superados a lo largo del siglo XXI, hasta que a finales de esa centuria emergieron otros nuevos que decían haber dejado atrás términos como el de derecha e izquierda. Iban cogiendo ideas de uno y otro lado sin esquemas muy definidos. Dos de estos nuevos partidos sobresalieron por encima del resto, casi acabando con los demás. En cada lugar se bautizaron con un nombre distinto, muy prosaico y envolvente, retórico y lleno de buenas intenciones. Hasta que alguien en alguna ocasión los bautizó como tirios y troyanos. Era una clara referencia a la Grecia antigua, donde las ciudades de Tiro y Troya se peleaban por el control del Mediterráneo. Estos nuevos partidos, que nacieron con la idea de acabar con las antiguas y absurdas disputas de los viejos partidos, poco a poco se fueron radicalizando y adquiriendo las peores praxis de aquellos. Un claro ejemplo de todo ello era Adriana de Oliveira, lideresa de los tirios europeos y ahora entronizada. Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, o en diferentes plataformas de podcast. Saludos y hasta la próxima.